La negación de Pedro. Conteniendo a duras penas sus lágrimas y su tristeza, Pedro se había acercado a la lumbre del atrio, silencioso y ensimismado, pero entre los que alardeaban de su maltrato hacia Jesús y contaban sus gestas, su silencio y su tristeza, lo hacían sospechoso. La portera se acercó al fuego escuchando las conversaciones, y entonces, mirando a Pedro abiertamente, le dijo: «Tú estabas también con Jesús el Galileo». Pedro, asustado, temiendo ser maltratado por aquellos hombres groseros, respondió: «Mujer, yo no lo conozco, no sé por qué dices eso». Entonces se levantó y, queriendo apartarse de aquella compañía, se dirigió hacia el patio. En ese momento el gallo cantaba en la ciudad. No recuerdo haberlo oído, pero me parece que así fue. Cuando Pedro se iba, otra criada lo miró y dijo a los que estaban cerca: «Este estaba también con Jesús de Nazaret». Y los que habían junto a ella dijeron también: «Es cierto, ¿no eres tú uno de sus discípulos?». Pedro, cada vez más alarmado, replicó de nuevo y dijo: «Yo no era su discípulo, no conozco a ese hombre». Atravesando el primer patio, llegó al patio exterior. Lloraba, y su angustia y su pena eran tan grandes que apenas se acordaba de lo que le acababa de decir. En el patio exterior había mucha gente. Algunos se habían subido sobre la tapia para oír algo. Había allí también algunos amigos y discípulos de Jesús, a quienes la inquietud había hecho salir de las cavernas de Ginón. Se acercaron a Pedro y le hicieron preguntas, pero éste estaba tan agitado que les aconsejó en pocas palabras que se retirasen, porque corrían peligro. Enseguida se alejó de ellos, y ellos se fueron a su vez para volver a sus refugios. Eran 16, y entre ellos reconocí a Bartolomé, Natanael, Saturnino, Judas Barnabas, Simeón, que fue después obispo de Jerusalén, Zaqueo y Manajén, el ciego de nacimiento curado por Jesús. Pero no podía hallar reposo, y su amor a Jesús lo llevó de nuevo al patio interior que rodeaba el edificio. Lo dejaban entrar porque José de Arimatea y Nicodemo lo habían introducido al principio. No entró en el atrio, sino que torció a la derecha y entró en la sala ovalada detrás del tribunal, en donde la chusma paseaba a Jesús en medio del griterío. Pedro se acercó tímidamente, y aunque vio que lo observaban como a un hombre sospechoso, no pudo evitar mezclarse con la gente que se agolpaba a la puerta para mirar. Jesús llevaba su corona de paja sobre la cabeza y miró a Pedro con tal tristeza y severidad que a éste se le partió el corazón. Pero no había superado su miedo, y como oía decir a algunos: «¿Quién es este hombre?», se volvió perturbado al patio. Como allí también lo observaban, se acercó a la lumbre del atrio y se sentó un rato junto al fuego. Pero algunas personas que habían observado su agitación se pusieron a hablarle de Jesús en términos injuriosos. Una de ellas le dijo: «Tú eres también uno de sus partidarios, eres Galileo, tu acento te delata». Cuando Pedro procuraba retirarse, un hermano de Maleo, acercándosele, le dijo: «¿No eres tú el que estaba con ellos en el huerto de los olivos, el que le ha cortado la oreja a mi hermano?». Pedro, casi enloquecido de terror, empezó a balbucear jurando que no conocía a aquel hombre, y se fue corriendo del atrio al patio interior. Entonces el gallo cantó de nuevo, y Jesús, que en ese momento era conducido a la prisión, a través del patio, volvió a mirar a su apóstol con pena y compasión. Esa mirada le llegó a Pedro hasta lo más hondo, y recordó entonces las palabras de Jesús: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces».
había olvidado sus promesas de morir antes que negarlo y había olvidado sus advertencias, pero cuando Jesús lo miró, sintió cuán enorme era su culpa y su corazón se consumió de tristeza. Había negado a su maestro cuando estaba siendo ultrajado, cuando había sido entregado a jueces inicuos, mientras sufría en silencio y con paciencia todos sus tormentos. Abatido por el arrepentimiento, volvió al patio exterior con la cabeza cubierta, llorando amargamente. Ya no temía que le interpelaran. En esos momentos hubiera dicho a todo el mundo quién y cuán culpable era, quién, en medio de tantos peligros de la aflicción, la angustia, entregado a una lucha tan violenta entre el amor y el miedo, exhausto, asediado por el miedo y una pena enloquecedora, con una naturaleza ardiente y sencilla como la de Pedro, se atreve a decir que hubiese sido más fuerte que él. Nuestro Señor lo dejó abandonado a sus propias fuerzas, y Pedro fue débil, como todos los que olvidan sus palabras. Velad y orad para que no caigas en la tentación. María en casa de Caifás. La Santísima Virgen estaba constantemente en comunicación espiritual con Jesús. María sabía todo lo que le sucedía, sufría con él, rogaba como él por sus verdugos, pero su corazón materno suplicaba también a Dios para que no permitiera que se consumara este crimen, para que apartara aquel sufrimiento de su Santísimo Hijo, y tenía un deseo irresistible de acercarse a Jesús. Cuando Juan llegó a casa de Lázaro y le contó el horrible espectáculo que había asistido, le pidió que, junto con Magdalena y alguna de las santas mujeres, la acompañaran al lugar donde Jesús estaba sufriendo. Juan, que solo se había alejado de su divino Maestro para consolar a la que estaba más cerca de su corazón, después de él, accedió al instante y condujo a las santas mujeres por las calles iluminadas por la luna. Cruzándose con gente que volvía a su casa, las mujeres iban con la cabeza cubierta, pero sus sollozos atrajeron sobre ellos la atención de algunos grupos y tuvieron que oír palabras injuriosas contra Jesús. La madre de Jesús, que había contemplado en espíritu el suplicio de su Hijo, guardó todas esas cosas en su corazón. Junto con todos los demás, como él, sufría en silencio, pero más de una vez cayó sin conocimiento. Una de las veces que yacía desmayada en los brazos de las santas mujeres, bajo un portal de la villa interior, algunas gentes bien intencionadas que volvían de la casa de Caifás la reconocieron y se pararon un instante llenos de sincera compasión y la saludaron con estas palabras: «Te saludamos, desgraciada madre, oh, la más afligida de las madres, oh, madre del más sagrado descendiente de Israel». María volvió en sí y les dio las gracias con afecto, y después continuó su triste camino. Conforme se acercaba a la casa de Caifás, al pasar por el lado opuesto a la entrada, se tropezaron con un nuevo dolor, pues tuvieron que atravesar por un lugar donde estaban construyendo la cruz de Jesús debajo de una tienda. Los enemigos de Jesús habían mandado preparar una cruz en cuanto fueron a prenderlo, a fin de ejecutar la sentencia en cuanto fuese pronunciada por Pilatos, a quien confiaban en convencer fácilmente. Los romanos habían preparado ya cruces para 2 ladrones, y los trabajadores que tenían que hacer la de Jesús maldecían por tener que trabajar por la noche. Sus palabras atravesaron el corazón de María, que rogó por aquellas ciegas criaturas que construían, blasfemando el instrumento de la redención de ellos y del suplicio de su Hijo. María, Juan y las santas mujeres atravesaron el patio interior de la casa de Caifás
y se detuvieron en la entrada de la sala. Ella estaba impaciente porque la puerta fuera abierta, pues sentía que solo ella la separaba de su hijo, quien al segundo contacto del gallo había sido conducido a un calabozo que estaba debajo de la casa. La puerta se abrió al fin lentamente y Pedro se precipitó afuera, las manos extendidas, la cabeza cubierta y llorando amargamente. Reconoció a Juan y a la Virgen a la luz de las antorchas y de la luna, y fue como si su conciencia, despierta por la mirada del hijo, redoblara ahora sus remordimientos ante la persona de la madre. María le preguntó: «Simón, ¿qué ha sido de Jesús mi hijo?». Y estas palabras penetraron hasta lo más íntimo de su alma, de forma que no pudo resistir su mirada y le dio la espalda retrocediendo las manos. Pero María se acercó a él y le dijo con una profunda tristeza: «Simón, hijo de Juan, ¿por qué no me respondes?». Entonces Pedro exclamó llorando: «Oh María, tu hijo está sufriendo más de lo que puedo expresar. No me hables. Ha sido condenado a muerte. Yo he renegado de él 3 veces». Juan se acercó para hablarle, pero Pedro, como fuera de sí, huyó del patio y se fue a la caverna del Monte de los Olivos, donde la piedra conservaba la huella de la mano de Jesús. Yo creo que en esa misma caverna fue donde nuestro padre Adán se refugió para llorar tras la caída. La Santísima Virgen sentía en su herido corazón una inexpresable aflicción con este nuevo dolor de su hijo, negado por el discípulo que lo había reconocido el primero como Hijo de Dios. Incapaz de aguantarse en pie, cayó desfallecida cerca de la piedra en que se apoyaba la puerta, y la marca de su mano y de su pie se imprimieron en ella. Las puertas del patio se quedaron abiertas a causa de la multitud que se retiraba después del encarcelamiento de Jesús. Cuando la Virgen volvió en sí, quiso acercarse a su hijo. Juan la condujo delante de donde nuestro Señor estaba encerrado. María oyó los suspiros de su hijo y las injurias de los que lo rodeaban. Las santas mujeres no podían permanecer allí mucho tiempo sin ser vistas. Magdalena mostraba una desesperación demasiado evidente y muy violenta. En cambio, la Virgen, por la gracia de Dios Todopoderoso, en lo más profundo de su dolor, conservaba la calma y la dignidad exterior. Entonces fue reconocida y tuvo que oír estas crueles palabras: ¿no es esta la madre del Galileo? Su hijo va a ser crucificado, pero no antes de la fiesta, a no ser que en efecto sea uno de los más grandes criminales. La Santísima Virgen abandonó el patio y se fue junto a la lumbre en el atrio, donde todavía quedaba un resto de populacho, en el sitio exacto donde Jesús había dicho que era el Hijo de Dios y donde los hijos de Satanás habían gritado: «Es reo de muerte». María perdió el conocimiento y Juan y las santas mujeres tuvieron que recogerla, más muerta que viva. La gente no dijo nada y guardó un extraño silencio, como si un espíritu celestial hubiera atravesado el infierno. Las santas mujeres y Juan volvieron a pasar por el sitio donde estaban construyendo la cruz. Los obreros parecían encontrar tantas dificultades para acabarla, como los jueces habían encontrado para poder pronunciar la sentencia. Sin cesar, tenían que traer madera porque tal o cual pieza no servía o se rompía, hasta que los diferentes tipos de madera estuvieran combinados del modo que Dios quería. Vio que los santos ángeles los obligaban a empezar de nuevo hasta que todo fuese hecho como estaba escrito, pero no recuerdo muy bien todas las circunstancias, así que lo dejaré correr.